El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 1. No he venido a derogar la ley. Las tres revelaciones: Moisés, Cristo, el Espiritismo. Alianza de la ciencia con la religión. Instrucciones de los espíritus. La era nueva. 1. No penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente, y mientras quede una sola jota y un solo punto. San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Moisés. 2. La ley mosaica se compone de dos partes distintas: la ley de Dios, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. Una es invariable, la otra, apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. La ley de Dios está formulada en estos 10 mandamientos. Primero, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni les darás culto. Segundo, no tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. Tercero, acuérdate de santificar el día de descanso. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás. Octavo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Esta ley es de todos los tiempos y de todos los países, y por eso mismo tiene carácter divino. Las demás leyes han sido establecidas por Moisés, obligado a contener, a través del miedo, a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos
en la servidumbre de Egipto. Para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios. No obstante, solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes en quienes el sentido moral y el sentimiento de una justicia recta estaban aún poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido entre sus mandamientos: no matarás, no harás daño a tu prójimo, no podía contradecirse, haciendo del exterminio un deber. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían, pues, un carácter esencialmente transitorio. Cristo. 3. Jesús no vino a derogar la ley, es decir, la ley de Dios. Vino a darle cumplimiento, esto es, a desarrollarla, a darle su verdadero sentido y adecuarla al grado de adelanto de los hombres. Por eso, se encuentra en esa ley el principio de los deberes, para con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina. En cuanto a las leyes de Moisés propiamente dichas, por el contrario, Jesús las modificó profundamente, tanto en el fondo como en la forma. Combatió constantemente el abuso de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones, de modo que no podía hacer que esas leyes sufrieran una reforma más radical que mediante su reducción a estas palabras: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Añadiendo: esta es toda la ley y los profetas. Con estas palabras, el cielo y la tierra no pasarán sin que todo se haya cumplido, y mientras quede una sola jota, Jesús quiso decir que era preciso que la ley de Dios recibiera cumplimiento, es decir, que fuese practicada en la tierra en toda su pureza, con todo su desarrollo y todas sus consecuencias. Porque, ¿de qué serviría haber establecido esa ley si debía quedar como privilegio de algunos hombres o a lo sumo de un solo pueblo? Dado que todos los hombres son hijos de Dios sin distinciones, todos ellos son objeto de la misma solicitud. 4. Pero el rol de Jesús no fue simplemente el de un legislador moralista, sin más autoridad que su palabra. Él vino a cumplir las profecías que anunciaron su llegada. Su autoridad provenía de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Vino a enseñarles el camino que conduce a ese reino, los medios para reconciliarse con Dios y la manera de presentir esos medios en la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Sin embargo, no lo dijo todo, y sobre muchos puntos se limitó a presentar
el germen de verdades que, según él mismo declaró, aún no podían ser comprendidas. Habló acerca de todo, pero en términos relativamente explícitos. Para captar el sentido oculto de determinadas palabras de Jesús, era preciso que ideas nuevas y nuevos conocimientos vinieran a aportar la clave, y esas ideas no podían venir antes de que el espíritu humano alcanzara cierto grado de madurez. La ciencia debía contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. Así pues, había que dar a la ciencia el tiempo necesario para que progresara. El espiritismo. 5. El espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres, con pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Nos muestra ese mundo, no ya como algo sobrenatural, sino por el contrario, como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados, por esa razón, al dominio de lo fantástico y lo maravilloso. A esas relaciones, Cristo hace alusión en diferentes circunstancias, y por eso muchas de las cosas que dijo son todavía ininteligibles o han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave, con cuya ayuda todo se explica fácilmente. 6. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés. La del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificado en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza impartida no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo en todos los lugares de la tierra y a través de una multitud innumerable de intermediarios. El espiritismo es, en cierto modo, un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, cada uno de los cuales trae a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer ese mundo y la suerte que en él les espera. 7. Así como Cristo dijo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla, el espiritismo dice también, no vengo a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que solo se dijo con una forma alegórica. El espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo que Él mismo preside, así como preside lo que también anunció, la regeneración que se opera y que prepara el reino de Dios en la tierra.
Alianza de la ciencia con la religión. 8. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. Una revela las leyes del mundo material, la otra las leyes del mundo moral. Con todo, dado que ambas tienen el mismo principio, que es Dios, no pueden contradecirse. Si una fuera la negación de la otra, entonces necesariamente una estaría equivocada y la otra tendría razón, porque no es posible que Dios quiera destruir su propia obra. La incompatibilidad que se ha creído ver entre esos dos órdenes de ideas se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. De ahí el conflicto del que han nacido la incredulidad y la intolerancia. Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo arrojado a propósito sobre algunas partes de esa enseñanza debe ser levantado. Han llegado los tiempos en que la ciencia deje de ser exclusivamente materialista y tome en cuenta el elemento espiritual, en que la religión deje de ignorar las leyes orgánicas e inmutables de la materia, y en que ambas fuerzas, apoyadas la una en la otra y avanzando en armonía, se presten mutuo apoyo. Entonces, como la religión ya no será desmentida por la ciencia, adquirirá un poder inquebrantable, porque estará de acuerdo con la razón y porque ya no se le opondrá la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no han podido ponerse de acuerdo hasta hoy, porque como cada una miraba las cosas desde su exclusivo punto de vista, se rechazaban mutuamente. Faltaba algo que llenara el vacío que las separaba, un lazo de unión que las aproximara. Ese lazo de unión está en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de éste con el mundo corporal, leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez que esas relaciones fueron constatadas mediante la experiencia, se hizo una nueva luz. La fe se dirigió a la razón. La razón no encontró nada ilógico en la fe y el materialismo fue derrotado. No obstante, en esto, como en todo, hay personas que quedan rezagadas hasta que las arrastra el movimiento general que las aplastaría si quisieran resistirse en vez de acompañarlo. En este momento se produce una verdadera revolución moral que incide sobre los espíritus. Después de haberse preparado durante más de 18 siglos, alcanza su plena realización y señalará una nueva era para la humanidad. Las consecuencias de esa revolución son fáciles de prever. Habrá de introducir inevitables modificaciones en las relaciones sociales. Nadie tendrá fuerzas para oponerse a ellas, porque forman parte de los designios divinos y son la consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Instrucciones de los espíritus.
la era nueva. 9. Dios es único y Moisés es el espíritu que Dios envió en misión para darlo a conocer, no solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos. El pueblo hebreo fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación a través de Moisés y los profetas, y las vicisitudes de ese pueblo tenían el propósito de impresionar la vista de los hombres y rasgar el velo que les ocultaba a la divinidad. Los mandamientos que Dios comunicó por intermedio de Moisés contienen el germen de la más amplia moral cristiana. Sin embargo, los comentarios de la Biblia restringían su sentido, porque si esa moral se hubiese transmitido en toda su pureza, no habría sido comprendida. Con todo, los 10 mandamientos de Dios no dejaron por ello de ser su brillante frontispicio, como un faro destinado a iluminar el camino que la humanidad debía recorrer. La moral que Moisés enseñó era apropiada al estado de adelanto en que se encontraban los pueblos que esa moral estaba llamada a regenerar. Y esos pueblos, casi salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no hubiesen comprendido que se pudiera adorar a Dios de otra manera que por medio de holocaustos, ni que se debiera perdonar a un enemigo. La inteligencia de esos pueblos, notable respecto a las cosas materiales y aún respecto a las artes y las ciencias, estaba muy atrasada en moralidad y no se hubiese sometido al dominio de una religión absolutamente espiritual. Necesitaban una representación semimaterial, tal como la que ofrecía entonces la religión hebraica. Así, los holocaustos hablaban a sus sentidos, mientras que la idea de Dios hablaba a su espíritu. Cristo fue el iniciador de la más pura moral, la más sublime, la moral evangélica cristiana que habrá de renovar al mundo, que reunirá a los hombres y los hermanará, que hará brotar de los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo, y establecerá entre los hombres una solidaridad común, una moral que habrá de transformar la tierra y que la convertirá en una morada de espíritus superiores a los que hoy habitan en ella. Así se cumplirá la ley del progreso a la que está sometida la naturaleza. Y el espiritismo es la palanca de que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Han llegado los tiempos en que las ideas morales habrán de desarrollarse para que se realicen los progresos que forman parte de los designios de Dios. Deben seguir el mismo camino que han recorrido las ideas de libertad, sus precursoras. Con todo, no creáis que ese desarrollo se realizará sin luchas. No, esas ideas necesitan, para llegar a la madurez, conmociones y disputas, a fin de que llamen la atención de las masas. Cuando eso se logre, la belleza y la santidad de la moral impresionarán a los espíritus, y ellos se dedicarán a una ciencia que les da la clave de la vida futura y les abre las puertas de la eterna felicidad. Moisés abrió el camino, Jesús continuó la obra
el espiritismo habrá de concluirla. Un espíritu israelita, Mulhouse, 1861. 10. Cierto día, Dios en su caridad inagotable permitió al hombre que viera cómo la verdad atravesaba las tinieblas. Ese fue el día del advenimiento de Cristo. Después de la luz viva, volvieron las tinieblas. Después de las alternativas de verdad y oscuridad, el mundo se perdía de nuevo. Ahora, los espíritus semejantes a los profetas del Antiguo Testamento se ponen a hablar y a advertiros. El mundo está conmovido en sus cimientos. El trueno rugirá. Estad firmes. El espiritismo es de carácter divino, pues se basa en las leyes mismas de la naturaleza, y creed que todo lo que es de carácter divino tiene un objetivo importante y útil. Vuestro mundo se perdía. La ciencia, desarrollada a expensas de lo que es de naturaleza moral, si bien os conducía al bienestar material, redundaba en provecho del espíritu de las tinieblas. Vosotros lo sabéis, cristianos, el corazón y el amor deben marchar unidos a la ciencia. El reino de Cristo, por desgracia, después de 18 siglos y a pesar de la sangre de tantos mártires, aún no ha llegado. Cristianos, volved al Maestro que quiere salvaros. Todo es fácil para el que cree y ama, pues el amor lo colma de un goce inefable. Sí, hijos míos, el mundo ha sido conmovido. Los espíritus buenos os lo dicen con frecuencia. Inclinaos ante el viento precursor de la tempestad, a fin de que no os derribe. Es decir, estad preparados y no os parezcáis a las vírgenes locas que fueron tomadas desprevenidas a la llegada del esposo. La revolución que se prepara es más bien moral que material. Los grandes espíritus, mensajeros divinos, inspiran la fe para que todos vosotros, obreros ilustrados y ardorosos, hagáis oír vuestra humilde voz. Porque vosotros sois como granos de arena, pero sin granos de arena no habría montañas. Así pues, que la expresión somos pequeños ya no tenga sentido para vosotros. A cada uno su misión, a cada uno su trabajo. ¿Acaso no construye la hormiga el edificio de su república? ¿Y los animálculos imperceptibles no erigen continentes? La nueva cruzada ha empezado. Apóstoles de la paz universal y no de la guerra, San Bernardos modernos, mirad y marchad hacia adelante. La ley de los mundos es la ley del progreso. Fenelón, Poitiers, 1861. 11. San Agustín es uno de los más importantes divulgadores del espiritismo. Se manifiesta en casi todas partes y la razón de ello está en la vida de ese gran filósofo cristiano. Pertenece a esa vigorosa falange de los padres de la Iglesia, a los cuales la cristiandad debe sus más sólidos cimientos. Como muchos otros, fue rescatado del paganismo, o mejor dicho, de la impiedad más profunda por el resplandor de la verdad.
cuando en medio de sus mayores excesos sintió en su alma aquella vibración extraña que lo hizo volver en sí, a fin de que comprendiera que la felicidad estaba en otra parte y no en los placeres agotadores y efímeros. Cuando, en fin, en su camino de Damasco, oyó también la voz santa que le gritaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Entonces exclamó: «Dios mío, perdóname, creo, soy cristiano». Y desde entonces se convirtió en uno de los más firmes defensores del Evangelio. En las notables confesiones que este espíritu eminente nos dejó, se pueden leer las palabras, características y proféticas al mismo tiempo, que pronunció después de haber perdido a Santa Mónica. Estoy convencido de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura. Cuánta enseñanza hay en esas palabras y qué brillante previsión de la futura doctrina. Por eso, hoy, al ver que ha llegado la hora de divulgar la verdad que en otro tiempo presintió, San Agustín se ha vuelto su ardiente divulgador y se multiplica, por decirlo así, para responder a todos los que lo llaman. Erasto, discípulo de San Pablo, París, 1863. Nota: ¿acaso San Agustín viene a echar abajo lo que edificó? Por cierto que no. Sin embargo, como tantos otros, ahora ve con los ojos del Espíritu lo que no veía como hombre. Su alma, desprendida, entrevé nuevas claridades y comprende lo que no comprendía antes. Nuevas ideas le han revelado el verdadero sentido de ciertas palabras. En la tierra, San Agustín juzgaba las cosas según los conocimientos que poseía, pero cuando se hizo para él una nueva luz, pudo juzgarlas más sensatamente. Así, abandonó su creencia respecto de los espíritus, íncubos y súcubos, y el anatema que había lanzado contra la teoría de las antípodas. Ahora que el cristianismo se le presenta en toda su pureza, puede pensar sobre ciertos puntos de otro modo que cuando vivía, sin dejar de ser un apóstol cristiano. Puede, sin renegar de su fe, hacerse divulgador del espiritismo, porque en él ve el cumplimiento de las cosas predichas. Al proclamarlo hoy, no hace otra cosa que conducirnos a una interpretación más sensata y lógica de los textos. Lo mismo sucede con otros espíritus que se encuentran en una posición análoga.